Buenos días, bienvenido a la videoconferencia del proyecto deportivo en materia gestión de proyectos de la maestría Gestión y Planificación del Entrenamiento Deportivo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, Estado Falcón, del país Venezuela. Tenemos en cuenta que la definición más tradicional de lo que es un proyecto es un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear productos o servicios que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto en contraste con la forma más tradicional de trabajar en base a procesos en la cual se opera en forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra vez. En Venezuela, para la elaboración de un proyecto deportivo, contamos con una gama de series que dicta el Ministerio Popular para el Deporte del Estado venezolano. Para concretar dicho proyecto, debemos tener principalmente unas pautas que genera dicho ministerio para la elaboración del proyecto deportivo. Debemos tener principalmente que todos, como entrenadores, necesitamos crear un proyecto deportivo para las instituciones. Es decir, tener claridad y orden en el planteamiento del objetivo, desarrollando su trabajo dentro de un contexto en el cual todos saben qué es lo que se quiere lograr. La elaboración de un proyecto abarca no solamente la fase deportiva, sino también la fase social, en donde se incluyen a todas las personas que conforman el grupo de jugadores, padres, sus comisiones y dirigentes. Todos sabrán cómo piensa el entrenador, qué es lo que quiere lograr, cómo va a desarrollar su trabajo. No hay que ser pesimista ni tampoco prometer cosas que no vamos a poder cumplir. Simplemente hay que ser realistas con las circunstancias y posibilidades de desarrollo. El proyecto deportivo surge del análisis de la situación. Surgen unas necesidades de preguntas como el material humano que se tiene, elementos que se encuentran a disposición, la infraestructura y las circunstancias de institución. En Venezuela contamos con el Fondo Nacional de Deporte. Él es el ente directo al cual debemos acudir a la hora de realizar un proyecto deportivo. ¿Qué es el Fondo de Deporte? El Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física estará constituido por los aportes realizados por empresas u otras organizaciones públicas y privadas que realicen actividad económica en el país con fines de lucro, por las donaciones y cualquier otro aporte extraordinario que haga la República, los estados, los municipios o cualquier entidad pública o privada, y por los rendimientos que dicho fondo genere. ¿Cuáles serían los destinos de los recaudos del Fondo de Deporte Nacional? Tenemos como principal destino la masificación del deporte. Segundo, la actividad física y educación física. Tercero, el deporte de alto rendimiento. Cuarto, la seguridad y atención social a los y las atletas. Quinto, glorias deportivas. Sexto, proyectos de investigación científica deportivos. Y séptimo, la promoción de empresas vinculadas a la producción deportiva. Dentro de unos aspectos para la elaboración del proyecto en nuestro Estado venezolano, debemos comenzar por organizar. Antes de emprender la elaboración de cualquier proyecto, debemos intentar organizar nuestra mente, imprimiendo cierta racionalidad a la idea central que nos ocupa. Para ello, debemos dar respuesta a una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué queremos hacer en general? Aquí corresponde a realizar una breve descripción e introducción de lo que se quiere en el proyecto. ¿Por qué queremos hacerlo? Entraría el marco de la justificación. ¿Para qué queremos hacerlo? Sería una serie de objetivos a realizar para lograr dicho proyecto. ¿Dónde queremos hacerlo? Esto abarca la localización y el sitio con tiempo y espacio del lugar que se va a realizar el proyecto. ¿A quiénes va dirigido? Simplemente estamos hablando aquí de los destinatarios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Enmarca la metodología general de dicho proyecto. ¿Qué vamos a hacer en particular? Sencillamente una serie de actividades para lograr los objetivos comprendidos en el proyecto. ¿Cuándo vamos a hacerlo?
esto enmarca la temporalización que dura dicho proyecto. ¿Quiénes vamos a hacerlo? Aquí corresponde al grupo de recursos humanos en que contamos. ¿Con qué vamos a hacerlo? Contamos con el grupo de recursos materiales. ¿Con qué financiamiento puedo contar yo para realizar dicho proyecto? Ahora bien, para la creación del proyecto debemos contar con un título y descifrar en pocas palabras de qué trata el proyecto. Debemos poner en claro y tener en cuenta que debe tener una persona encargada para realizar dicho proyecto, es decir, elaborado por quién será el responsable de la ejecución del proyecto, persona, equipo u organismo. Patrocinado por quién, indicar quién patrocina o subvenciona el proyecto, un organismo o alguna agencia. Si no se tiene ninguno, se anula este apartado. Debemos contar con un índice donde vamos a enumerar el contenido tratado. Debemos tener, como lo dije anteriormente, descripción e introducción, describir qué se quiere hacer mediante la puesta en marcha del proyecto. Definir la idea central, ya que a lo largo del proyecto se ofrecerá una información más extensa en todos sus aspectos. Debemos contar con una serie de antecedentes, exponer la experiencia en proyectos anteriores, la antigüedad, los resultados obtenidos del promotor deportivo a través de las actividades de las cuales se dedica. Debemos contar con su justificación, explicar el por qué se quiere hacer el proyecto, indicar el conjunto de razones que han originado la idea del proyecto. En este punto hay que incluir también los datos obtenidos del análisis de la realidad o el diagnóstico que justifica el proyecto. Dentro del objetivo debemos plantear qué queremos hacer el proyecto, es decir, indicar el destino o las finalidades que pretendan alcanzar con su realización. Hay que distinguir el objetivo general o principal y los objetivos específicos o complementarios. En el objetivo general tenemos que es el propósito central del proyecto. A veces viene dado por los objetivos generales de un programa. Dentro del objetivo específico son especificaciones o pasos que hay que dar para alcanzar el objetivo. El objeto social. El objeto social es la actividad o el conjunto de actividades que definen a qué se dedica el promotor deportivo. Dentro de los destinatarios, que van a ser los beneficiados, indica cuáles son los que se verán directamente o indirectamente beneficiados con dicho proyecto, especificando cuáles son sus características generales. Dentro de ellas podemos nombrar las edades, la ocupación, el nivel socioeconómico y nivel cultural. Dentro de la localización, especificar dónde se realiza el proyecto. Hay que determinar el área o el emplazamiento donde se ubicará el proyecto en la zona de influencia del mismo. Es decir, detallando tanto su ubicación física o geográfica, localidad, calle, plaza, etc., como su cobertura espacial, poblaciones o comarcas beneficiadas. La localización suele presentar a través de mapas y otros complementos geográficos. Dentro de la metodología para realizar los proyectos, debemos presentar cómo se va a conseguir los objetivos y qué metas nos hemos planteado, es decir, qué procedimientos vamos a seguir y qué técnicas y estrategias pensamos utilizar. Hablar de metodología supone dar respuesta en cuestiones a cuáles van a ser las estrategias de actuación sobre el grupo, qué rol vamos a ejercer, qué técnicas y estrategias vamos a utilizar para favorecer el conocimiento, la cohesión, la forma de decisiones y la participación del grupo. ¿Qué estrategia de actuación prevemos de cara a los casos problemáticos? ¿Cómo se van a organizar, coordinar internamente el grupo de monitores? ¿Cuáles son los responsables de cada actividad o tarea? ¿Cuándo nos reuniremos y para qué? Ahora bien, en las actividades, indicar de manera concreta y precisa las diferentes actividades y tareas que se van a realizar para alcanzar los objetivos propuestos. Lo que concreta la realización de un proyecto es la ejecución de las actividades. Estos son los elementos más visibles y aquellos que en la mayoría de los casos sirven de gancho de cara a la administración, instituciones, destinatarios, etc. En cualquier caso, antes de realizar una programación de actividades, es importante tener en cuenta las actividades han de ser coherentes con los objetivos. Las actividades deben respetar el ritmo biológico de las personas.
La programación de actividades debe permitir la diversión, la creación y el aprendizaje en el grupo. La programación propuesta ha de incluir elementos atractivos, novedosos y espectaculares sin caer en los excesos. La programación de actividades ha de ser teniendo siempre presente la seguridad de las personas con las que vamos a trabajar. Una programación de actividades ha de ser abierta y flexible, abierta a la negociación de nuevas propuestas y alternativas del grupo, aunque éstas surjan espontáneamente. Si estamos haciendo animación, la gente puede escoger y participar en las actividades libremente. Y flexible en su duración. Una actividad puede durar más o menos un tiempo en función al ritmo y desarrollo del grupo. Dentro de la temporalización o calendarización del proyecto, indica cuándo se va a realizar las diferentes actividades que conforman el proyecto, es decir, en qué fecha, horario y plazos. Conviene realizar un calendario de actividades anotando lo siguiente: aquellas actividades que se van a celebrar puntualmente o en fecha fija. Segundo, el resto de actividades que tendrá una continuidad o fecha de inicio y término. Ahora pasamos a los recursos. Explicar con qué recursos se va a hacer el proyecto, es decir, de qué recursos nos vamos a valer para realizar las diferentes actividades que integran el proyecto. Se suele distinguir los siguientes recursos: recursos humanos, persona adecuada y capacitada para realizar las actividades y tareas previstas en el proyecto. Materiales, infraestructura y equipamiento, herramientas, equipos, instrumentos, materiales deportivos, etc., necesarios para llevar a cabo la actividad programada. Recursos financieros, estimación de los ingresos posibles, con indicación de las diferentes fuentes, subvenciones, sponsor, financiación propia, pago del servicio de los usuarios, etc. Dentro de los presupuestos tenemos que hay que detallar los gastos que supone la realización del proyecto. No basta con cifras globales, hay que especificar los gastos de la actividad. Para la determinación de los gastos hay que considerar básicamente tres elementos. Primero, los diversos conceptos o elementos que componen el proyecto. Segundo, la cantidad usada de cada uno de esos conceptos o elementos. Tercero, el valor o precio de cada uno de esos conceptos. En cuanto a los gastos de los elementos, conceptos o partidas, complementar un presupuesto son el personal, gastos referidos a toda persona que participa en el proyecto de forma remunerada. Se debe especificar el tipo de personal, dependiendo su grado de calificación. Puede ser coordinador, profesor, animador, monitor, etc. El tipo de contratación y remuneración desde contrato laboral a tiempo completo, en el que hay que especificar los gastos de seguridad social, dietas, etc. Hasta la remuneración por número de horas de colaboraciones específicas de materiales. Hay que referirse también al material necesario para las actividades normales del proyecto y a los materiales específicos de cada una de las actividades dentro de los materiales. Ahora bien, dentro de estos grupos de materiales tenemos material inventariable. Es aquel que no se gasta y sirve para más de una actividad: fotocopiadora, proyector, videobeam, lacto, etc. Material fungible es el que se gasta y tenemos que reponerlo periódicamente. Dentro de ellos podemos contar con los bolígrafos, cartulinas, remas de hoja, etc. También tenemos el material que se requiere para el uso del transporte. Son los gastos referidos al transporte, tanto de desplazamiento necesario del equipo como de los que requieran realizar la actividad propuesta. Pueden ir desde la contratación de un bus hasta los billetes de avión o la suma de kilómetros hechos para pagar la gasolina del transporte que se está utilizando. Dentro de los presupuestos también tenemos el local y alojamiento. Son los gastos referidos a los locales y espacios donde se realizan las actividades, así como los derivados de alojamientos en viajes, acampadas, campamentos, etc. Tenemos una causa de presupuesto muy puntual, que es la de imprevisto. No toda la gente en los proyectos coloca esta parte específica de presupuesto a realizar en el proyecto. Imprevistos, siempre hay que contar con una pequeña cantidad de dinero presupuestado para lo que pueda surgir de improviso y no esté contemplado dentro del presupuesto. Como regla general, se suele poner de un 3 al 5% del total
que se va a estar realizando en el proyecto. Las entidades postulantes que sean propietarios o tengan entregadas o comodato o con concesión e inmuebles donde se ejecutará el proyecto, no podrán incluir postulantes que sean propietarios o tengan entregados para poder realizar una descripción de gastos, recursos para el pago de arriendo o dicho inmueble, ni para gastos básicos, agua, luz, etc. Cuando un proyecto contemple la adquisición del equipamiento, deberá justificarse en la descripción del proyecto del formulario de postulación, especialmente respecto al uso que se le dará al equipamiento con posterioridad a la ejecución del proyecto. Ahora bien, en conclusión tenemos que los proyectos deportivos son los propios de la dimensión operativa, la cual en nuestra propuesta de planificación recibe transversalmente contenidos de las dimensiones sociopedagógicas y psicológicas de las perspectivas de la animación sociocultural y de la perspectiva empresarial. Llevándolo al cabo deportivo, tenemos que los proyectos deberían ser propios de la disciplina en específico, dándole mayor cabalidad a la población y que se vea beneficiada a través de la actividad física y el deporte para su calidad de vida. Buenos días y muchas gracias.